No hay ningún problema con el audio, ¿cierto? ¿No se escucha entrecortado? Se escucha bien. Allá, pulento. Ya. Bueno, esta es la auxiliar 5, si es que podríamos llamarlo auxiliar, porque comúnmente el profe lo llamaba set de aprendizaje, que en el fondo es un problema guiado. Esta auxiliar trata sobre cómo, bueno, de una forma bastante simplificada, cómo escoger un tipo de grúa para hacer algún movimiento de material. En este caso, súper simplificado, como les dije, y vamos a usar el catálogo que no sé si habrán descargado la auxiliar 5. Las primeras 2 páginas son auxiliar y las otras 33 son el catálogo de la grúa. Aquí intenté recortar todo lo posible para poder encajarlo dentro del auxiliar porque el catálogo es enorme. Y en realidad de todas esas cuestiones nos servían 2 páginas. Ya. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de ver nuestra situación inicial, por decirlo así, de lo que tenemos que mover? Bueno, aquí está lo que nos puso el profe, que si bien en las tablas de capacidad aparece solo un estabilizador como icono, la longitud informada es de lado a lado, lo cual más que nada es por darles condiciones del problema. No siempre es necesario utilizar todos los contrapesos de la grúa. Bueno, ahí el catálogo trae varias tablas con distintos tipos de contrapesos, pero por la configuración que nos dio el profe solamente podemos usar uno. Una vez definido el radio y la extensión de la pluma y ubicado dicho punto en la tabla de capacidad correspondiente, no se debe interpolar, sino que adoptar la capacidad de un radio y una extensión más conservadores. Bueno, esto básicamente sean siempre conservadores con sus decisiones, nunca intenten que las cosas funcionen muy justas porque puede haber problemas, especialmente aquí porque la forma de hacer estos problemas es hacer unos cuantos supuestos antes de llegar a la fase final y comprobar todo lo que, en el fondo, ustedes asignan cosas y después verifican al final que todo lo que hicieron está cumpliendo. Bueno, esta es una nota que puse yo. Hay que agregar, hay que agregar distancias de seguridad a todos sus, bueno, no sé si llamarlo a todos sus cálculos, sino que cuando ustedes estén haciendo estas cosas, tienen que poner distancias de seguridad mínimas para evitar chocar con cualquier obstáculo que tengan en el camino. Para hacerlo de una forma bastante simplificada y, bueno, ahí también ya va a depender en un futuro del criterio de ustedes, nosotros solamente vamos a utilizar 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque alguna vez cuando yo di el curso preguntamos por qué 1 metro y nos dijeron, comúnmente se usa 1 metro, o que yo lo encuentro súper arbitrario. Yo usaría más, pero me di cuenta también que si intentamos hacer el problema con más de 1 metro, sale muy mal. Y esto es una nota que nos pusieron al final del auxiliar, que dice el peso de los aparejos es 500 kilogramos, lo cual nos va a servir después al final del auxiliar. Bueno, el problema. Usted debe realizar el montaje de un equipo de 15 toneladas fuerzas sobre una estructura según se indica en la siguiente figura. Aquí ustedes estarían viéndolo desde frente, por decirlo así, pero esta es la vista que más diría que nos importa, donde esta estructura es la que tiene 9 metros y nosotros queremos llegar a esta que está aquí, a través de este movimiento. ¿Qué grúa usaremos? Bueno, hay infinitos catálogos de grúa en internet, pero el profe particularmente nos pidió que usáramos esta, que es una grúa Grop GMK 4100. Aunque no crean, muchas de las grúas que ven pasar por la calle son esta o una Liebherr. Así que, y las dos funcionan bastante parecido. Viene el catálogo, vienen con casi la misma nomenclatura. Así que más que nada esto es enseñarles a leer el catálogo. ¿Qué condiciones tenemos? Que en el fondo estas son las 3 preguntas del auxiliar.
Sería la 1, la 2 y la 3. El mínimo ancho de slingas que ofrezcan la razón de carga ISAR y capacidad de tiro a parejos inferior al 50%, pero superior al 30%. La mínima cantidad de ramales que ofrezcan una razón de carga ISAR, capacidad de tiro de ramales inferior al 100, pero superior al 70%. Y el par radio extensión de pluma de la grúa que ofrezcan una razón de carga ISAR y capacidad de izaje efectiva, esto es importante, inferior al 100, pero superior al 70%. ¿Qué restricciones tenemos? El extremo de la pluma no puede superar los 30 metros de altura. La grúa se posiciona en modo paralelo al borde izquierdo de la estructura. Y el borde izquierdo de la estructura, en el fondo, es fachada continua. Significa que no va a existir la situación en que esto sea, por decirlo así, y las patas de la grúa puedan ingresar hacia el interior. Esto no pasa. Se tiene una sola fachada larga, la grúa se ubica de esta forma. Oye, que me quedan pésimos los dibujos con el mouse. Continuamos. Los supuestos. Y aquí es donde vienen todas las simplificaciones del problema. El eje de rotación de la grúa pluma se encuentra a nivel de piso. Esto nunca, pero nunca es verdad. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que la grúa por lo bajo debe tener 2,5 metros, si es que no 3 o más, de diferencia de altura entre el piso y el eje de movimiento de la pluma. El segundo, que también es muy importante, la pluma no tiene ancho. Bueno, si no tiene ancho, ustedes comprenderán que simplemente, bueno, adelante tengo un dibujo que es una simplificación, en el fondo es un palito moviendo una carga. La carga es tomada desde una oreja alineada con su centro de gravedad. Eso significa que ustedes no tienen que intentar estabilizar la carga que les estamos dando en esta guía, sino que en el fondo ustedes la toman y no se va, y simplemente se va a mover hacia donde ustedes la muevan sin balancearse hacia ningún lado. Dependiendo del caso, a veces las cargas tienen distintos tipos de forma, o por ponerle aquí alguna simplificación, a veces hay tanques que tienen 3 orejas y ustedes tienen que buscar la forma de tomar esto. A veces se hace con una toma en B y se conectan así. Nuestro caso es el más sencillo. Solamente tiene una toma al centro y nosotros nos conectamos aquí. Entre el gancho de la grúa y la oreja de la carga se deben considerar lingas en forma de U. Es muy importante para que no vayamos a elegir otra cosa después. Aquí tenemos un diagrama que lo hice a escala del problema. Bueno, todo esto está en metros. Nuestro H máximo es 30 desde el centro. Y aquí, dependiendo de lo que estén haciendo, van a tener alguna distancia de seguridad horizontal o vertical. Distancia de seguridad. ¿Ya? La que nos va a importar a nosotros es esta que está aquí, la que dice vertical. Como se ven, aquí están los obstáculos. Y aquí tenemos un pequeño que se llama RE, que es la distancia desde este centro hasta el borde de la pata de la grúa. Que esto lo define el catálogo de cada grúa y cuánta carga van a tener ustedes. Particularmente este catálogo, todos los RE son de 7 metros. Son de 3,5 metros, porque el catálogo viene con esta distancia completa. La primera parte. El mínimo ancho de slingas que ofrezcan una razón de carga ISAR y capacidad de tiro a parejos inferior al 50%, pero superior al 30%.
el dato importante es que esto pesa nuestra carga. Entonces nos planteamos la condición que nos piden. Tenemos el 30%, que es la razón de carga ISAR, la capacidad de tiro a parejos, que tiene que ser entre 30 y 50. La gracia de esto es que podemos despejarlo. Aquí un poquito de matemática. Si elevamos menos 1, como se invierte la fracción, se invierten los signos, así que este pasa por acá y este pasa por acá. Y ahora multiplicamos por la carga ISAR, que son las 15 toneladas fuerza, y nos queda que 30 toneladas fuerza, bueno, entre 30 y 50 toneladas fuerza debería estar nuestra capacidad de tiro a parejos. ¿Alguna duda con esto? Ojalá por micrófono, porque no, yo no veo si es que alguien está haciendo algún chat. ¿Nadie? Bueno, con este dato vamos a la capacidad de parejos que viene entregada en nuestra auxiliar y recordamos que nos pide las slingas tipo U. Como pueden ver, están las de tiro, las de lazo y las de tipo U en el recuadro que nos dieron. Nosotros nos vamos a las de tipo U, que es las que tengo acá encerradas, y nos fijamos que en el fondo con distintas combinaciones cualquiera nos podría llegar a servir. Pero nos piden la que tiene un ancho más pequeño. Y en este caso, si ustedes miran, si tomamos la de 33,6, tenemos una de 6 pulgadas, pero si tomamos dos de 3 pulgadas, tenemos la misma capacidad con la mitad del ancho. Significa que vamos a tomar esta que está aquí. Y ahora comprobamos. Aquí lo dejé anotado, 2 slingas tipo U de 4 capas. Acá está el número de capas, 2 y 4, con 3 pulgadas de ancho cada una. Bueno, y si lo reemplazamos en la ecuación, nos da 33,6 toneladas fuerzas de soporte, lo cual cumple con lo que nos están pidiendo. Luego ya, para la parte 2, tenemos la mínima cantidad de ramales que ofrezcan una razón de carga ISAR y capacidad de tiro de ramales inferior al 100%, pero superior al 70%. Esto se hace exactamente de la misma manera que la parte anterior. Tomamos los porcentajes y la condición que nos piden. Le damos menos 1, y se invierte nuevamente esto. Multiplicamos por la carga ISAR y despejamos exactamente lo mismo. Solamente que aquí, como las condiciones son distintas, nos queda un intervalo diferente. Y aquí es donde entra el catálogo de la grúa. Y tomamos el recorte en alguna parte del catálogo, como están en las primeras páginas, después de que sale la nomenclatura de qué significa cada símbolo, está el gancho. Buscamos uno que esté en un valor entre los que nos pidieron. Y aquí tenemos la combinación que aguanta 17 toneladas. Pero fíjense que dice capacidad de elevación, número de poleas, su peso, cuántos ramales tiene el cable y cuánta carga posible se puede levantar con la grúa. Lo que ustedes tienen que darse cuenta aquí es que nos sale la información para uno solo y después nos sale la información acá del 17, pero dice de 1 a 3. Si ustedes saben que tienen 1 y soporta 5.7, si toman 2,
va a soportar 10.4. Y si toman 3, ahí recién va a soportar los 17. Así que en este caso, para tener este es el máximo, tomando el máximo número de ramales. ¿Alguien no entendió esta parte? ¿Nadie? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Ya. Aquí de todas formas lo dejé anotado. Y esta información después nos va a servir para las comprobaciones que tenemos que realizar al final. Ya. Para la tercera parte, tenemos el par radio extensión de pluma de la grúa que ofrezca una razón de carga ISAR, capacidad de izaje efectiva menor al 100%, pero superior al 70%. Y aquí es donde ya hay que empezar a darse más vueltas. Porque la información nos va a pedir este R, que en el fondo es desde el centro de la grúa hasta por donde va a venir el objeto que nosotros vamos a instalar. En el fondo sería el centro del gancho. Pero para eso necesitamos saber este RE. Entonces tenemos que ver la configuración del catálogo, ver el RE, determinar el R y después comprobar que esto nos va a servir. Nuestro catálogo viene de esta forma. Aquí tenemos el radio máximo, que no es lo mismo que el R. El largo, y si se fijan bien, les dice en qué dirección va. Este de acá, el que va hacia abajo, se refiere al máximo R grande. Y este de acá se refiere al L. La extensión de la pluma, redundantemente, la pluma extendida. Si nosotros nos fijamos, esta parte del catálogo nos arroja que los soportes de la grúa tienen un ancho de 7 metros. Y esto es 2 veces RE. Porque si nos volvemos a la diapositiva anterior, el catálogo nos está diciendo que esto de acá son 7 metros. Y nosotros requerimos la mitad de esa distancia porque ahí se encuentra nuestro eje de giro. ¿Ya? Si se fijan bien, el catálogo también dice el contrapeso que se está utilizando, cuánto es el máximo de extensión de la pluma y cuánto puede girar. Dependiendo de la configuración, todo esto puede cambiar. Configuración, fabricante. Para nuestro caso particular, si ustedes lo llegasen a calcular, este número es factible, pero da justo, muy justo. Tanto que tendrían 10 centímetros de margen, lo cual no es bueno. Así que este no lo usaremos. Vamos a usar la configuración que sigue. Si ustedes empiezan a avanzar por los datos de la configuración, dice cuántos metros de radio, o sea, el R grande, se puede extender, cuál es el largo de la pluma y cuánto peso puede extender, puede levantar en esa configuración. Si nosotros tomamos el 2RE y reemplazamos acá, que sería igual a 3,5, esto nos daría un total de 12,5 metros.
Entonces, si tenemos 12,5 metros, avanzamos y llegamos hasta el 13, porque como dice la indicación, no hay que interpolar. Nos vamos a los 13 metros, a los 31,65 de extensión de pluma, y nos fijamos cuánto puede llegar a levantar. Y nos indica que puede levantar 19,2 toneladas. Y 19,2 es mayor que lo que tenemos, que las 15 toneladas que tenemos que mover. Significa que esta configuración es factible y no va a hacer que la grúa, no sé si han visto algunos videos en internet en que esto sale mal y la carga se cae con todo y grúa. Y este es un dato muy importante. ¿Por qué estamos usando esta tabla y no las otras tablas? Porque si se fijan acá abajo hay un pequeño prefacio en unos idiomas, pero si quieren lo pueden tomar en español o en inglés, que dice, bueno, en inglés dice zero over rear, mi inglés es muy malo, por si acaso, lo dice por la parte trasera. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo la grúa y la carga está enfrente o detrás de ella. Si la carga tiene que estuviera por alguno de los costados, la capacidad de la grúa cambia. Pero si nos volvemos hacia varias diapos adelante, creo que debe haber pensado esto mejor en su momento, si se dan cuenta, las patas están por los costados solamente. Entonces, que tenga cargas por delante o por detrás puede hacer que la grúa se vaya hacia esos lados. Por ende, lo que hacen los fabricantes es poner una capacidad menor cuando la carga viene de estas zonas. Volviendo, nos quedamos con el 19,2. Aquí están los mismos cálculos que fuimos haciendo ahí. Y vamos a definir un R', que es RE, más la distancia de seguridad. Es decir, tenemos la fachada, tenemos la grúa, tenemos sus patas, y aquí está la distancia de seguridad, que en nuestro caso es 1 solo metro. Y empezamos a resolver. Bueno, lo primero que hacemos es calcular un L máximo para nuestro máximo altura que nos dispone, que sería los 30 metros. ¿Qué hacemos aquí? El clásico teorema de Pitágoras de colegio. Y ya que tenemos el RE, por ende el R grande, que es lo que está aquí, R grande, esto es H cuadrado y R grande al cuadrado. Bueno, básicamente eso nos arroja un L max, que en este caso es de 32,5 metros. Como 32,5 metros es mayor que el que nos arrojó nuestra configuración, que es 31,65, estamos cumpliendo. En caso de que no estemos cumpliendo, tenemos que volver al catálogo y revisar nuevamente alguna configuración y volver a comprobar esto. Oh, se me olvidó borrar esto. Comprobando las condiciones de seguridad. Ahora vamos a calcular el H. Como sabemos que nuestra configuración permite 31,65 metros, que es lo que nos arrojó el catálogo, vamos a comprobar si efectivamente no vamos a topar con el obstáculo. Para eso, primero calculamos la altura H grande, pero la que efectivamente va a terminar teniendo el problema. Aquí, como se ve, ya reemplacé. Tenemos los 31,65 del catálogo.
catálogo. Y los 12,5, que en el fondo es el R grande. Y nos arroja un H de 29,08, que es menor que los 30, que ya habíamos, obviamente, ya se podía suponer por el cálculo que habíamos hecho anteriormente, pero este es el valor que necesitamos para hacer la proporción. Yo en un principio, por eso dejé el alfa aquí, lo había hecho con trigonometría, pero como a las 2 de la mañana me di cuenta que esto son líneas paralelas, así que teoría es mucho más fácil usando teorema Tales. Entonces hice una proporción. Entonces la proporción que tenemos es R', esa R, como H', esa el H. Si ustedes aquí despejan el H', nos arroja que tiene un valor de 10,47 metros. Como recordarán, pero nuestro obstáculo solo tenía una altura de 9 metros. Dijimos que nuestra distancia mínima de seguridad vertical tenía que ser 1 metro. Eso implica que el H' va siendo mayor que nuestro obstáculo más nuestra distancia de seguridad, significa que también estamos cumpliendo. Y aquí tenemos el par RL, 13 metros, que es nuestro radio que venía en el catálogo, 31,65 metros, que es la extensión de la pluma, cumple con lo requerido. Y aquí está la nota, que la capacidad de carguizar son 19,2 toneladas fuerza. Ya. Ahora vienen las comprobaciones. Pero aquí dice que era la capacidad de izaje efectiva. Y la capacidad de izaje efectiva es nuestra capacidad de izaje que nos arroja el catálogo menos el gancho y los ramales. Porque si se acuerdan de la tabla de gancho y ramales, salían los pesos de cada uno. Entonces, si la capacidad de la grúa es una, pero eso ya está levantando los ganchos y los ramales. Entonces, los descontamos. Lo que nos arroja una capacidad de izaje efectiva de 18,9 toneladas fuerza, que en el fondo es lo que tenemos disponible para mover. La carga izar, y ahora, la carga izar efectiva. La carga izar efectiva es la carga que tenemos que mover, que en el enunciado nos dicen que son las 15 toneladas fuerza, más el peso de los aparejos. El peso de los aparejos venía como dato en el enunciado, que eran los 500 kilogramos fuerza. Le damos fuerza. Que los agregamos aquí. Que nos da las 15,5 toneladas fuerza. ¿Alguna duda? Por si acaso, siempre cualquier cosa me detienen nomás, porque a veces como que me embolo demasiado. Ya. Y ahora hacemos las verificaciones que nos piden. Hay que verificar los puntos 1, 2 y 3, pero ahora con los nuevos pesos que agregamos y descontamos. Y aquí empezamos. La carga izar, que ahora son los 15,5, y la capacidad de tiro de aparejos, que eso no cambia, los 33,6 que habíamos calculado de las dos eslingas. Y esto nos arroja que estamos dentro del intervalo. Así que el primer punto lo estamos cumpliendo. Ahora verificamos el segundo punto, que tenemos que estar entre el 70 y el 100% entre la carga izar y la capacidad de tiro de los ramales. Esta de acá venía en el catálogo y esta fue la que calculamos recién.
Entonces, hacemos nuevamente la proporción y nos arroja que estamos en un 91,1%. Significa que también estamos cumpliendo. Si pasase el caso de que en alguna de las verificaciones no cumpliesen, tienen que volver al catálogo y cambiar la configuración y volver a hacer lo mismo hacia abajo. Y ahora verificamos el tercer punto, que la razón de carga ISAR y el izaje efectivo de la grúa tenía que estar entre un 70 y un 100%. Tenemos la carga ISAR, que son las 15,5 toneladas fuerza, y el izaje efectivo, que fue lo que calculamos, que era 18,9 toneladas fuerza. Y esto nos arroja nuevamente que estamos dentro del margen, entre el 70 y el 100%. Y esa fue toda la auxiliar. Lo único que me gustaría dejarles claro es que ojalá siempre intenten sobredimensionar un poco, porque si no pueden tener que volver a hacer todos estos cálculos, es muy tedioso. Por lo menos ahora no tenemos controles, pero en su momento si hubieran tenido controles, se perdía mucho tiempo si no escogían la grúa bien a la primera. Y lo segundo es que, como se muestran los datos, depende del fabricante. Así que cada vez que vean un catálogo, fíjense bien cómo se los está mostrando, porque a veces los catálogos vienen, no sé, trae el L hacia abajo o trae el L en una tabla y después viene otra tabla con lo del otro dato que necesitan y necesitan cruzarlo. O si se fijan más abajo en el catálogo, viene los movimientos de la pluma también. Y todas esas cosas pueden cambiar sus resultados. Ahora sí, ¿alguna duda? Porque nos quedan 4 minutos y medio de reunión según esto. Bueno, cualquier cosa, me pasó el otro día que alguien no había entendido, me pueden mandar un correo. Si es sobre esto particularmente, si quieren me lo mandan solo a mí, y si es como sobre cualquier otra cosa, nos lo mandan a cualquiera de los auxiliares o al profe. Siempre cualquiera les va a contestar, así que dependiendo de qué tan ocupado estemos. A veces como que veo los correos a las 2 de la mañana, así que ahí recién me pongo a pensar en qué contestarles. Como no hay ninguna duda, esto quedaría hasta aquí nomás. Y espero que les vaya bien. Asumo que el profe les va a poner alguna tarea de esto. Cuando yo di el ramo, la tarea, nosotros teníamos que buscar el catálogo porque era sobre una grúa torre y no una grúa móvil. Pero el catálogo funciona exactamente igual. La única diferencia es que este sale en las configuraciones de la torre, las piezas que hay que ir armando. Que les vaya bien, chicos. Apenas se desconecten todos, espero que esto me guarde el video. Y si no, tendré que hacer lo mismo que la clase anterior, que fue, tuve que empezar a grabarlo otra vez. Que les vaya bien. Chao, gracias. Chao, chao.